Muy buenas a todos. En el vídeo de hoy vamos a analizar el comportamiento histórico que ha tenido el SP500 estos dos últimos años y las perspectivas a 2025. ¿Qué podemos esperar? Empezaremos analizando la composición actual y valoración del índice. Luego pasaremos al análisis cuantitativo, donde analizaremos periodos similares, etcétera. Y luego pasaremos al análisis cualitativo, donde analizaremos el contexto macroeconómico de periodos similares al actual y qué podemos esperar en 2025. Y finalmente acabaremos el vídeo con las conclusiones. Como ya sabéis, el SP500 estos dos últimos años ha subido un 57%, casi que ha subido sin tregua, en línea recta hacia arriba. Y esta subida está en el top 7 desde 1927. O sea, casi una de las subidas más agresivas históricamente. En términos de valoración, sabemos que el SP500 ahora mismo no está barato, ¿vale? Está cotizando a un PER de más o menos 27 veces, según esta fuente, ¿vale? Si miramos el PER histórico desde hace un año, está casi una desviación por encima, ¿vale? Que la media del PER desde hace un año es del 25, desde hace 5 es 20, hace 10, 18. Y como ya sabéis, un PER 27 pues está por encima de todos, que es lo que dice aquí, que está, vamos, digamos que cotiza un PER bastante elevado. Ahora pasaremos a analizar el por qué puede llegar a esto estar justificado, ¿no? La composición actual puede llegar a justificar este PER tan elevado porque el índice se concentra mucho en el sector tecnológico, que ahora es un 32%, ¿vale? Si, por ejemplo, comparamos este índice con el índice en el 2005, ¿vale? Pues vemos que cotiza un PER 15. ¿Por qué? Porque el componente tecnológico no era tan grande, que es lo que hace que pues la valoración suba, obviamente. La tecnología no suele cotizar a múltiples bajos, ¿vale? Aquí he puesto un gráfico para que se pueda ver mejor. Por ejemplo, en el 1990 la tecnología tan solo era un 6% del sector. Ahora mismo es un 30%. Vemos cómo esto ha ido subiendo a lo largo de los años. Más o menos estaba en un 20% desde el 2011, bueno, desde el 2010 al 2017, más o menos un 20%, que nos daba una cotización de por ahí del 20 veces como máximo y 15 veces, ¿vale? Pero es que claro, ahora ya no es un 20%, ahora es casi el doble. Entonces, estamos cotizando pues a un PER 27, ¿no? Sobre todo por eso, por la composición de sectores. Ahora vamos a analizar en más detalle el sector tecnológico, ¿no? Ya que es casi el 40% del índice, y vemos que el sector tecnológico solía cotizar a múltiplos mucho más bajos después de la burbuja, la explosión.com. Claro, podemos ver similitudes, ¿no? En la burbuja de las .com, cuando el Internet se empezó a hacer popular y ya se veía que eso iba a revolucionar el mundo, pues las tecnológicas empezaron a cotizar a múltiplos muy elevados, que los múltiplos muy elevados lo que reflejan es mucho optimismo a futuro, ¿no? La gente, relativo a lo que generan hoy las empresas, pues está pagando mucho más por ellas. O sea, al final el PER lo que mide es qué precio pagas dividido entre lo que genera la empresa hoy. Entonces, si tú pagas, digamos, 40 veces los beneficios de hoy, significa que tú crees que ese crecimiento de beneficios va a ser muy alto a futuro, ¿vale? Como podemos ver, el Internet es algo que ha revolucionado lo que conocemos todos, ha revolucionado el mundo como tal, pero ese múltiplo ha ido bajando, bajando, bajando hasta más o menos el 2015, ¿no? Que es cuando los tipos de interés estaban casi en cero, tal, y desde ahí ha empezado a subir otra vez. Y ahora con el tema de la inteligencia artificial, puede ser que llegue a cotizar a 50 veces bueno, casi 50 veces como estuvo cotizando en el 2000. Ahora mismo está cotizando a 30 veces, 38 veces.
que aún así sigue siendo, si lo miramos con medias históricas de un año, 5 años, 10 años y 20 años, está muy caro. Aunque para mí la más relevante es la de un año, ¿no? O por lo menos 5 años, que es cuando la inteligencia artificial pues, se ha puesto en precio. De todas maneras, la inteligencia artificial, hay mucho optimismo, se supone que va a generar mejores márgenes, más beneficio y tal, pero aún está por ver, ¿vale? Que de eso pasaremos a hablar más adelante. Ahora pasamos al análisis cuantitativo, ¿vale? El SP estos 2 últimos años, pues como ya sabéis, ha ganado un 56%, que está en el top 7, como hemos mencionado antes, de mayores retornos a 2 años. Este gráfico lo que muestra es el retorno rolling a 2 años del SP500 durante su historia, ¿vale? Como podemos ver, periodos donde ha subido más de un 56%, luego a los 2 años ha visto corrección, ¿vale? No inmediatamente, como podemos ver, aquí el retorno a 2 años tal, pero siempre hay una reversión a la media, ¿no? Que al final la media de 2 años, digamos que está en un 20%, y ahora, por ejemplo, estamos por encima de la media, ¿no? Pues puede ser el caso, lo más probable es que el SP tenga unos años negativos para, que es lo que se llama la reversión a la media, ¿no? Entonces, podríamos esperar esto, pero el tema es cuándo va a ocurrir esa corrección, ¿vale? Entonces, pasamos a analizar el gráfico este de aquí, que analiza periodos cuando el SP500 ha subido igual o más que ahora, estos 2 últimos años, y luego te calcula a un año el retorno que ha habido, ¿vale? Las buenas noticias son que cuando el SP ha subido tanto, los retornos al año siguiente han sido buenos. Como podemos ver aquí de un 30, un 26, un 19, un 2. También ha habido años muy malos, como puede ser el 1976 con un -11 o el 1936 con un -38. ¿Vale? Pero la media es positiva. O sea, la probabilidad de tener un retorno positivo el año que viene es alta, la probabilidad, en comparación a que sea negativa. Pero eso sí, como podemos ver, si es negativa, la caída puede ser superior a la ganancia en el caso de que sea positiva. Como muchas veces se dice, las acciones y los índices suben por las escaleras y bajan por el ascensor. Ahora pasamos a analizar periodos similares, ¿vale? Que tengan una correlación histórica de precios alta. Como podemos ver, no es la primera vez que esto pasa, ¿vale? Aunque esté en máximos, ha pasado muchas veces en la historia. Y bueno, aquí he cogido el top 5, ¿vale? Que veis que son periodos bastante similares. Y la pregunta es, ¿cómo, qué pasó después, ¿no? de estos periodos? O sea, ¿subió, bajó? Es lo que vamos a analizar en esta slide, ¿vale? Esta foto de aquí, este gráfico, lo que muestra es desde este punto, o sea, la continuación de este gráfico, ¿no? En los diferentes periodos. Entonces, podemos ver que hay periodos muy buenos, como es el del 1996 a 1998, donde a pesar de haber subido ya, como podemos ver, el 96 es este periodo de la línea verde, ¿vale? A pesar de haber subido ya un más de un 60% en los 2 últimos años, el índice siguió subiendo hasta un 50% más los próximos 2 años, ¿vale? Sin embargo, tenemos periodos como el rojo, el 1936 al 1938, que son la continuación de la línea roja que vemos aquí, ¿no? Que también el SP subió una barbaridad, mucho más que ahora, subió un 80%, veníamos también de una recesión y tal, y luego continuó subiendo un poco más hasta un 20% y luego se desplomó y cayó, bueno, llegó a caer hasta un -40, ¿vale? Después de esa subida tan drástica. Entonces, lo que nos calcula la línea negra es la media de todos estos periodos. O sea, y eso es como una metodología que podemos utilizar para saber más o menos lo que puede llegar a pasar el año que viene y en 2026, ¿no? La línea negra lo que nos calcula es digamos, como el precio, el camino medio que podría seguir el precio, basándose en todos los caminos de periodos anteriores, ¿vale? En comportamientos históricos. Como podemos ver, el camino medio nos indica que
el SP subiría más o menos hasta un 15% hasta octubre del 2025 y después bajaría hasta casi quedarse en retorno cero para enero del 2026, ¿vale? O sea, que en un año, una persona que ha aguantado desde principios hasta finales, hasta de principios de 2025 hasta principios de 2026, o sea, un año, podríamos ver un retorno lateral de cero, ¿vale? Y luego para 2026, pues también eso, un retorno del 10%, ¿vale? Que si lo analizamos, pues se quedaría en un 5% anual o así durante los 2 años, que está por debajo de la media. Esto, como digo, es el retorno medio de todos los periodos que hemos analizado, ¿vale? Ahora vamos a pasar a analizar el contexto macroeconómico que nosotros creemos que es lo que más influencia, ¿no? Porque todo esto es histórico y no siempre refleja las condiciones actuales y a futuro que puedan tener, ¿no? Pero bueno, sirve de indicación. Como podemos ver, el rendimiento medio está simplemente es ponerlo en contexto. Ahora mismo estamos en más o menos 6.200 puntos. Pues si pusiéramos este retorno medio en puntos, veríamos que, pues eso, el SP en octubre estaría alrededor de los 6.800 para luego desplomarse y llegar a los 6.000 en enero. Y luego pues subir otra vez. Pero bueno, como hemos mencionado, el retorno a 2 años sería más o menos del 5% anualizado, según este análisis. ¿Vale? Ahora vamos a pasar a analizar el contexto macroeconómico. Ya hemos visto que las subidas que hemos visto, los años se parecen mucho del 1994 al 1996 y luego también del 1934 al 1936. Entonces vamos a analizar cuál era el contexto en esa época, ¿no? En el 1936 al 1938, que fue la continuación de lo que hemos hablado, ¿vale? El índice subió hasta un 40% más y luego se desplomó. O sea, hubo mucha volatilidad. ¿A qué se debió esto? Bueno, pues como todos sabéis, hubo una gran depresión en los Estados Unidos y esto era parte de la recuperación, ¿vale? De esa depresión. Aunque la economía ha avanzado significativamente desde lo peor, volvió a caer en recesión, que se llama pues, la recesión de Roosevelt de 1937 a 1938. Y ahí es donde vemos pues, que el índice bursátil del S&P 500 se desploma. Esto combinado con unas políticas monetarias y fiscales más restrictivas, ¿vale? Que fueron lo que hizo que llegaba a la recesión bueno, el índice tuviera ese comportamiento. Luego, si analizamos el otro periodo que también se parece y su continuación, ¿vale? Que sería, la continuación sería 1996 a 1998, este periodo se caracterizó por una continuación de auge económico en los Estados Unidos, previo a la burbuja tecnológica. Había una baja inflación y sólidos ingresos corporativos y un aumento de la productividad debido a las tecnologías emergentes, que es lo que estamos viendo hoy en día, ¿no? Podríamos decir que lo de hoy en día se parece mucho más a 1996 a 1998, ¿vale? Y luego, aunque ocurrieron la crisis financiera asiática, la crisis de deuda rusa, etc., que podemos ver ahora mismo que también tenemos guerras en Ucrania, en Israel, en general hay tensión geopolítica, pero vemos que el mercado lo absorbió y sin estar muy afectado, ¿no? Que sigue esto subiendo pues bastante más. O sea, aunque estemos en máximos históricos, la historia nos enseña que aun estando en máximos puede llegar a subir hasta un 100% más, como pasó en el 1998. Entonces, no siempre por estar en máximos significa que es una mala compra. Ahora pasamos a analizar el contexto macroeconómico actual. Hoy en día tenemos una inflación que no está bajo control aún, ¿vale? Digamos que puede llegar a estar descontrolada. Tenemos un 3,9 de inflación core, ¿vale? Que la inflación core es este gráfico de aquí, que nos muestra que la inflación es la inflación básicamente quitando el precio de los alimentos y de la energía, que suelen ser más volátiles, ¿vale? Y entonces nos da el precio de los servicios y productos. Podemos ver que está en un 3,9% en Estados Unidos y se suponía que iba a bajar mucho más, pero ha estado bajando a un ritmo más lento. Como podemos ver, se está aplanando aquí la curva, ¿vale? Y la Reserva Federal de Estados Unidos, que es la que controla la política monetaria, le gustaría que la inflación estuviera en un 2%, ¿vale? Cosa que no lo está bastante lejos, está a un 1,9% de esa meta.
También podemos ver que el crecimiento económico en Estados Unidos está muy bien, ¿vale? La economía de Estados Unidos crece un 2,7 en términos reales frente al 4% que crecía en 1996 al 98. Podemos ver que el crecimiento era mucho mayor en el 96 al 98, ¿vale? Por eso hubo esta explosión en los mercados, que subió un 100% desde máximos, cosa que ahora no crecemos a un ritmo tan elevado, pero de todas maneras crecemos mucho sobre, o sea, muy por encima del potencial, ¿no? Que se dice, ¿no? Lo normal es crecer en torno al 2% y estamos creciendo por encima de eso, lo que es un crecimiento bastante agresivo. Luego, por otra parte, o sea, esto es muy positivo, el crecimiento económico que tenemos ahora, pero por otra parte, los ingresos corporativos son muy dispares. ¿Esto qué quiere decir? Que las grandes compañías sí que están teniendo buenos resultados y están creciendo con buenos márgenes, pero las compañías pequeñas, que es lo que muestra este gráfico de aquí, pues no están teniendo esos resultados, ¿no? Están sufriendo mucho más y no se está reflejando esto en los índices. ¿Por qué? Porque estos índices principalmente se componen de grandes compañías. Este gráfico lo que muestra es que de las small caps, que son las empresas de baja capitalización, el 28% pierden dinero anualmente, ¿vale? Esto es peor que en la crisis financiera, ¿vale? Y se parece mucho al periodo de 2015-2016 cuando hubo la recesión en China, ¿no? Esto puede ser, se puede ver amplificado incluso por ahora por los aranceles de Trump y tal. Ya sabemos que muchas compañías pequeñas dependen de importaciones de China para sus servicios, productos, para mantener esos márgenes que ya son muy apretados porque compiten contra gente muy grande, etc. Y eso podría incluso empeorar la situación. Como podemos ver, solo el 4,5% como mucho de las grandes compañías no gana dinero al año, pero claro, el 28% de las pequeñas, a medida que vas bajando la capitalización, como se puede ver aquí, va aumentando el número de compañías que no generan ingresos positivos, ¿vale? Y luego también tenemos que destacar la política monetaria y fiscal. Ahora mismo los tipos de interés han aumentado considerablemente debido a la inflación que tenemos, ¿vale? Pero han aumentado desde niveles muy bajos, ¿vale? Estos niveles eran muy bajos históricamente. Eso es lo que muestra este gráfico. Este gráfico muestra los tipos de interés a 10 años y 2 años, que normalmente son la referencia. Eh, Han pasado de casi el cero al torno del 4 o 5%. Eh, Esto, en mi opinión, no es muy elevado, simplemente está en la media. Si vemos en la historia, esto es un tipo de interés normal, histórico, incluso puede que llegue a estar un poco por debajo del histórico. Entonces, no lo consideraría yo una política monetaria muy restrictiva. Es restrictiva en comparación a donde estábamos, pero es que antes era muy poco restrictiva. Entonces, es normal que ahora la gente diga que está restrictiva, pero si lo ponemos en contexto histórico, no es restrictiva. Y pasando a la política fiscal, pues como podemos ver, hay un déficit presupuestario en Estados Unidos del 4%, cosa que no tiene mucho sentido cuando la inflación está tan alta y el crecimiento económico es tan fuerte, ¿no? Normalmente deberíamos de ver un déficit cuando la economía sufre, no cuando está tan fuerte, ¿vale? Y esto es un tema que muchos expertos no entienden, ¿no? Ahora pasamos a las conclusiones y podemos ver que pues, los vientos de cola que tiene la economía ahora mismo es el crecimiento económico tan fuerte que tenemos, eh, con una tasa de desempleo muy baja en Estados Unidos, que es muy positivo para los mercados financieros. Luego tenemos el mode de la inteligencia artificial, que está generando mucho optimismo, mucho comprador, mucha especulación. Se especula que va a haber un aumento de productividad, márgenes e ingresos y puede llegar a ser deflacionario a largo plazo. Luego también tenemos el tema de que la estadística, el análisis cuantitativo que hemos hecho, refleja que hay una alta probabilidad de que el 2025 sea positivo, dado los retornos que llevamos viendo estos 2 últimos años, ¿vale? La estadística está a nuestro lado. Y luego también tenemos que mencionar los riesgos, ¿vale? Tenemos una posible inflación al alza, que esto sería el peor de los escenarios, y esto sería la diferencia entre vivir un periodo similar al 96 al 98 a vivir un periodo similar al del 96, o
sea, del 36 al 38, ¿vale? Si la inflación se descontrola, podemos ver caídas de este tipo, ¿no? Pues, de más de un 50, bueno, no me quiero mojar con el porcentaje, pero veríamos caídas de por lo menos un 20, un 30%, si se llega a descontrolar la inflación como... Porque no se espera, la gente no está, los mercados no esperan que esto pase, ¿vale? Y con los riesgos geopolíticos que hay con China, Rusia, Oriente Medio, podrían desestabilizar la cadena de suministro, tanto en productos como, o sea, tanto en importación de productos no energéticos como energéticos, como podría ser el petróleo. Si el petróleo sube, esto desacelera mucho la economía, ¿no? Porque suben mucho los precios, ya no fluye tanto, afectando claramente a la oferta, lo que haría que los precios claramente subieran si la demanda se mantiene igual. ¿Qué pasaría si la inflación se va al alza? Pues que la demanda no podría mantenerse igual. Entonces, la Reserva Federal de Estados Unidos tendrá que adoptar una política monetaria más restrictiva. ¿Qué sería esto? No subir, no tocar los tipos, no bajar los tipos de interés o incluso subirlos, que eso sería ya catastrófico para el 2025, ya que causaría problemas en el sector financiero y sería negativo para el crecimiento económico, obviamente. Y luego también está la duda de una política fiscal restrictiva en 2025. Ya sabemos que Trump quiere hacer recorte fiscal, quiere eso, recortar el presupuesto, el gasto público, sin perjudicar la economía siempre. Pero ya sabemos, bueno, como podemos ver en este gráfico y en este, ¿no? La deuda de Estados Unidos es ahora mismo de 34 trillion, que son 34 millones de dólares, o sea, una auténtica barbaridad. Y el tema con el tema es que esta deuda, ¿vale? Está en plan financiada a estos plazos, digamos, ¿vale? Entonces, a menos de un año tiene que pagar 9,3. 9,3 mil, o sea, millones de millones. O sea, es una barbaridad. Esto alguien lo tiene que comprar, tienen que refinanciar, ¿vale? Esto simplemente es, una refinanciación es que Estados Unidos emite más deuda para repagar la deuda existente. Pero claro, para pagar la deuda existente, alguien le tiene que proporcionar ese dinero, ¿vale? Y como podemos ver, el, la mayoría de la deuda es doméstica, ¿vale? Que el dueño es pues, la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el propio Banco Central. Luego tenemos el propio gobierno con un 20% y luego los fondos, ¿vale? Que juntando a estos tres pueden refinanciarla de sobra y salvo cualquier problema, que no lo creo porque esto además es gestión bastante pasiva, ¿no? Necesitan este instrumento por mandato, deberían refinanciar sin problema, pero existe la posibilidad de que el mercado exija una política monetaria fiscal más conservadora, más restrictiva, ¿no? No tirar el dinero como, o sea, gastar el dinero a mansalva, ¿no? Como están haciendo ahora, por miedo a darles ese dinero que se lo gasten y luego no puedan pagarlo, ¿no? Como es lógico. Existía el miedo, ¿no? De que China no le comprará esa deuda, pero podemos ver en este gráfico que China solamente es el 2% de la deuda de Estados Unidos. Y luego Japón, que es el mayor, es un 1,1, que Japón de todas maneras no tiene mucho problema con Estados Unidos. Y aparte los japoneses les interesa la deuda estadounidense porque la propia deuda japonesa les da muy poco rendimiento. Sin embargo, la estadounidense les está pagando ahora mismo entre un 4 y un 5%, lo que la hace mucho más atractiva. Y por ese aspecto no tengo ninguna... No consigo ver por qué no refinanciarían a Estados Unidos Japón. China lo puedo ver por el tema este de los riesgos geopolíticos, pero no lo veo que pueda tener un impacto muy significativo. Entonces, en conclusión, el 2025 pinta bien, ¿vale? Podemos ver retornos positivos, pero creo que no van a ser tan buenos como los que hemos vivido estos 2 últimos años. ¿Por qué? Porque ya está puesto en precio la inteligencia artificial. Sí, puede sorprender aún más al alza, como podemos ver en el año 2000.
cuando estábamos alrededor de lo que estamos ahora, de 40 veces, aún le queda un poco, ¿no? Hasta 50 de expansión de múltiplo. Pero ya ese camino se ha cortado mucho, ¿vale? Y si miras los riesgos, el balance de riesgos de al alza, a la baja, ya está mucho más balanceado. Entonces, no tendría mucho sentido que viéramos retornos tan altos como los que vimos en el 1996, ¿no? De rendimientos de más del 100% desde los puntos en los que estamos ahora. Al no ser que la inteligencia artificial de repente ya, vamos, sustituya a todos los trabajadores, se ve ahí bueno, tiene que haber una revolución incluso mayor a la que hay, ¿no? Un aumento de expectativas brutal o algo. Los rendimientos pueden ser buenos, pero me sorprendería mucho que fueran tan buenos, ¿vale? Y eso es todo. Cualquier comentario o sugerencia, dejarlo en los comentarios que son bienvenidos. Y luego, si tenéis cualquier duda, os puedo ayudar. Escaneáis el código QR que tenéis aquí en pantalla y podéis tener una reunión conmigo de 15 minutos, comentarme cualquier duda y yo estoy encantado de ayudaros. Estos vídeos pues cuestan bastante de hacer y agradezco un like, un comentario, compartir con la familia, amigos y eso es todo. Muchas gracias y un saludo a todos.